Un fraternal saludo a todos aquellos que se unan una vez más con nosotros. Prepárense para un encuentro de corazón a corazón, una mirada al interior. Bienvenidos a la morada, nuestra morada. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, quien es para este momento el asesor espiritual nacional del Movimiento Juvenil Carmelitano. Él es Fray Nelson de la Anunciación. Padre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias, Padre. También nos encontramos el día de hoy Juan Sebastián Velasco, quien es el coordinador nacional del Movimiento Juvenil Carmelitano, Aide Parra de la Comunidad de Cartagena, Denis Villamizar de la Comunidad de Bucaramanga y quien les habla, Natalia Colmenares de la Comunidad de Cali. El tema de este capítulo de nuestro podcast está basado en una santa maravillosa, una santa que nos enseña desde sus parábolas a cómo vivir nuestro cielo en la tierra, Santa Teresita del Niño Jesús. Y para empezar, Padre, queríamos preguntarle quién es Santa Teresita y qué representa para el Carmelo Descalzo. Bueno, como les decía entonces, un placer pues estar con ustedes, muy especial esta ocasión y bueno, contarles entonces así grandes rasgos. ¿Quién fue Teresita? Teresita, su nombre de pila es María Francisca Teresa Martín Guerra, una niña francesa de Alençon, en la Normandía francesa, que nació el 2 de enero de 1873 en el hogar de Luis Martin y María Celia Guéry. Santos también en este momento de la Iglesia Católica. Teresita hace parte de una familia muy sencilla, muy normal, de la vida de este siglo en la vida francesa y en la sociedad francesa. Y Teresita y sus hermanas ingresan, cuatro de ellas, cinco hermanas, cuatro de ellas ingresan a la vida monástica, a la vida del Carmelo Descalzo en Lisieux. Y entonces Teresita se convierte para el Carmelo a raíz de su vida, una niña que entra de 15 años con permiso de la Santa Sede al monasterio y muere un 30 de septiembre de 1897 a la edad de 24 años y con unos olores de santidad inmediatos, rápidos. Y Teresita entonces se convierte muy rápido en una santa muy, muy importante para el Carmelo por ir en un orden, pero también se ha de convertir en una santa muy especial para la Iglesia Católica Universal. Padre, cuando estábamos leyendo acerca de ella, hubo algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría tocar al comienzo de este podcast, para ya después hablar un poco acerca de todo lo que ella escribió, y es el hecho de que ella es considerada patrona de las misiones. Entonces me gustaría saber un poco cómo se llegó a eso, sabiendo aún que ella era una monja de claustro. Claro, que nunca salió. Miren, muchachos, es muy especial porque Teresita en sus alcances de misión, de convento, de clausura, en sus alcances de vocación, Teresita, en su gran amor por el Señor y en su gran deseo por ser de Dios, tenía pensamientos y expresiones muy hermosas. Y una de ellas era que ella quería ser, como obviamente se conocía también en estos siglos, las misiones tan importantes que hacía la Iglesia de evangelización a través de los diferentes continentes, de las diferentes áreas de trabajo en la Iglesia. Teresita siente un deseo muy grande también de dar a conocer lo que significaba para ella el amor profundo que tenía hacia Dios. Y Teresita tiene expresiones muy claras y deseos muy claros que de ser misionera, pero eso hay que estudiar, hay que profundizarlo mucho, porque Teresita quería ser misionera precisamente desde el amor. Y decía que ella un anhelo tendría de ser misionera desde la creación y quería ser misionera hasta el fin de los tiempos. Entonces, Teresita se mete en un deseo que nos abarca toda la existencia y toda la vida de Dios con nosotros. Y expresaba sentimientos y maneras
de querer hacer ese deseo, y es decir, que ella quería ser apóstol, sacerdote, misionero, que quería hacer de todo lo que pudiera en la iglesia. Entonces ese deseo tan hermoso, tan natural, tan propio, tan sencillo de Teresita, se entiende para la Iglesia Universal y para la teología como el verdadero sentido de la misión. La misión, aparte de que tiene pues un camino, que tiene de pronto un recorrido, que tiene un ir y venir desde la vida física, en las áreas geográficas y demás, la misión empieza precisamente desde el corazón. Una persona que quiere ser misionera, en principio tiene que ser misionera desde el corazón, y quiere ser misionera precisamente para dar amor a Dios, más que ir a un lugar, que caminar, que viajar, que atravesar los continentes. Existe un deseo, y ese deseo primordial, ¿cierto? Que la teología presenta, que la vida espiritual presenta y la vida misionera presenta, Teresita, por pura naturaleza y por pura devoción y vocación al amor como lo tiene ella, lo presentó naturalmente. Entonces, por eso es que es Teresita resaltada como la patrona universal de de los misioneros, porque Teresita tiene el punto de inicio de la misión, y creería yo que es el más importante, y que desde ahí inicia entonces. Entonces, por eso es muy paradójico, y me parece muy bonito eso también dentro de la pedagogía de nuestra Iglesia Católica, dentro del magisterio, que entienda que Teresita debe ser la patrona de las misiones. Pero miren tan especial, muchachos, Teresita es la patrona de las misiones, y el patrón es Francisco Javier, San Francisco Javier, que es el que sí fue a los continentes, en el Asia, fue a los lugares de momento más recónditos para ir a evangelizar. Entonces la iglesia, mire tan bonito, pone el sentido espiritual de lo que es la misión y pone el sentido también práctico de lo que es la vida misionera. Entonces, por eso nosotros tenemos a Teresita como la patrona universal de todas las misiones, sin haber salido nunca en su vida religiosa del monasterio. Padre, súper interesante esa definición que das de misión, porque hay veces caemos en la ignorancia que solo aquel misionero el que se va al pueblo más recóndito y da de comer al que tiene hambre y da de beber al que tiene sed. O sea, a veces tenemos ese concepto que yo que un poco errado, aunque es una gran realidad de los misioneros, que muchos de ellos se van a vivir ese tipo de vida. Teniendo en cuenta eso, me gustaría saber si es que lo existe, ¿hay alguna diferencia o alguna igualdad entre misión y servicio? ¿O hay algo que los une? A ver, yo pensaría que la unión y el servicio pues van ligadas. Y también te quería primero aclarar, Sebastián, que eso también lo que estás apuntando es una realidad que también a veces dentro de la vida laical, y no creo tanto religiosa, entonces creemos que misión, o a veces ha pasado en la vida religiosa, misión es solo ir al campo, solo es ir a los extramuros, a lo más lejano. Muchachos, ¿ustedes no creen que en este momento en una ciudad, nuestras ciudades, nuestros pueblos, no existe una verdadera misión de evangelizar y dar a conocer a Dios? Es que es precisamente ahí donde de alguna manera la misión no es precisamente marcada en un lugar o en una distancia geográfica. La misión precisamente es dar a conocer al Señor. Y ahí me uno a lo que me estás preguntando, que yo creo que el servicio es parte esencial de la misión, entendiendo entonces la misión como el trabajo, como el quehacer de los agentes de la pastoral, de la misma iglesia. Y decir, el servicio tiene que estar marcado precisamente dentro de dentro de toda la condición de la vida cristiana. Todo ser cristiano, todo bautizado, tiene que estar en servicio de sus hermanos. Entonces, me parece importante, me parece muy lindo el saber que yo hago misión, pero ahí está impregnado el servicio. Incluso se puede entender misión desde cualquier aspecto o en cualquier lugar. Yo estoy aquí, entonces me parece esencial. Entonces, por eso el servicio siempre va a estar marcado. El servicio siempre va a estar marcado en todos los aspectos. Y la misión es un servicio pleno. Qué bonito poder entender la misión desde ese punto de vista y no encasillarnos como en una sola definición. De hecho, siento que hacer misión es llevar a Dios a donde sea que vayamos, y siento que también lo podemos hacer desde casa, desde nuestra parroquia, desde nuestro servicio en la comunidad. Y Claro, para entrar un poco más en materia del tema central de nuestro podcast,
queríamos preguntarle a usted, como todos saben, Teresita se caracteriza por dejarnos ciertas parábolas que son increíbles y que nos permiten entender cómo ser instrumento de Dios, cómo vivir nuestro cielo en la tierra, como lo mencionábamos al principio. Y para iniciar queríamos preguntarle cuál de las parábolas de Teresita es la que más le llama la atención y por qué. Bueno, dentro de este ejercicio, Aide, y quiero unir este tema me gusta mucho la pregunta que tomas a partir de lo que estábamos hablando de las misiones, porque yo creo que uno de los ejercicios misioneros de Teresita fue las parábolas. Imagínense que quiero contarles una anécdota. Hay en el Carmelo, varios sacerdotes conocemos a una persona que es muy allegada al monasterio de Lisieux en Francia. Ella se llama Fabiola. No me acuerdo en este momento el apellido. Fabiola es muy cercana al monasterio de las Hermanas en Lisieux, donde vivió Teresita, y pues toda la doctrina. Y nos comentaba Fabiola, porque les quiero también aquí hacer un paréntesis muy lindo, que parece ser que la que va en proceso de santidad de las hermanas de Teresita más próxima es Leonia. Leonia fue la única de las hermanas que no entró al Carmelo, fue de la visitación. Leonia tuvo muchos problemas se dice, de cognitivos, de aprendizaje, porque al parecer Leonia tuvo algunos traumas con alguna señora que las cuidó en las ausencias de las que las hermanas de Teresita se iban para el monasterio, Teresita tan pequeña. Bueno, el caso es que Leonia tenía una discapacidad, cuentan, para aprender, para entender algunas cosas, era muy introvertida, muy tímida. Y les cuento que una de las cosas que se ha descubierto en los últimos estudios que se han hecho es que Teresita escribió las parábolas para darle a entender el camino espiritual, el camino en la infancia espiritual, que ese es un tema importante que ahorita vamos a hablar de eso, para que Leonia entendiera el misterio de Dios. Porque como Leonia no tenía una capacidad muy fuerte de aprender, entonces Teresita quiso hacer todo muy sencillo, se me puso la piel de gallina en este momento, pudo hacer las cosas muy sencillas para que Leonia entendiera el misterio. Y es una de las cosas porque ella escribe mucho, escribe precisamente con una pedagogía, y las parábolas son una pedagogía como lo hizo Jesucristo. Nosotros encontramos en la Sagrada Escritura la mejor pedagogía, la mejor parte de oratoria que tenía Jesús eran las parábolas, utilizaba ejemplos, utilizaba ambientes, utilizaba elementos que sus hermanos entendieran el significado. Entonces Teresita tiene eso totalmente Jesús, cristiano, y es dar a entender. Y las parábolas entonces son una gran parte de su misión. En este caso, si lo hizo por Leonia, porque es que hay que ser aterrizados en algo, mis hermanos. Teresita no escribió para el mundo. Santa Teresita no escribió pensando en que todo el mundo iba a leer precisamente sus artículos o sus historias. Es Paulina, su hermana, la hermana Inés en el monasterio, quien le pide, porque ya sabe lo que va a pasar o lo que quieren proyectar con ella en un futuro, pero Teresita son sus poesías, son cartas y son escritos para la intimidad, para compartir con una persona o con otra. Y cómo las parábolas se convierten en una expresión neta de la presencia de Dios en la vida de ella y en los demás. Y algo muy lindo, el profesor Baena, teólogo jesuita de la Universidad Javeriana, por eso expresa que para él Teresita es el quinto evangelio. Es una cosa grandísima de que de un teólogo de alta, como lo tenemos en Colombia, que es el padre Baena, exprese que para él los escritos de Teresita son un quinto evangelio. Y también eso hace fuerza que Teresita sea nombrada doctora de la Iglesia, porque es una nueva expresión precisamente de la fe y la evangelización. Entonces, volviendo a las parábolas y mirando el significado, esa es una de las partes de misiones de Teresita. Teresita es misionera porque quiere dar a conocer el amor de Jesús, que ella
siente y lo quiere dar a conocer. En este caso, en este descubrimiento hermoso a Leonia o a quien lea esa experiencia tan hermosa de conocimiento de Dios o de amor de Dios profundo. Y yo pienso que todas las que utilizan, pero una de las que me parece que tiene una fuerza, incluso para hoy, lo que estamos viviendo y está viviendo el mundo, es la del pajarito. Todas son, ella tiene la del pajarito, tiene la del ascensor, tiene la de la florecita que está, la del jardín, tiene la de la pelotita, ¿cierto? Eh, y a mí me parece que son todas, la de la gota de rocío, que es una expresión muy corta, pero la gota de rocío es una cosa pero grandísima. Entonces, a mí me gustan mucho dos. Me gusta la del pajarito, en donde ella dice que es un pajarito que se sostiene en una ramita y que se queda ahí a pesar de la tormenta, porque sabe que su Dios, que su sol está detrás de esas nubes y que cuando pase la tormenta, ese sol saldrá, ese sol estará ahí. Y la de la gota de rocío, que puede catalogarse como una parábola, también es muy corta, pero es una expresión, es una comparación, pero al fin es una parábola porque está poniendo un ejemplo, es muy hermosa, cómo ella quiere ser para Dios esa gota de rocío que al salir el sol da a conocer la grandeza de Dios y brilla y resplandece. Y a mí me parece muy lindo, pero cuando uno se pone a ver una gota de rocío, uno ve una gota de rocío. Uno la ve que cuando el sol le pega a esa gota de rocío, esa gota se convierte en una llama inmensa porque ese reflejo de luz te llega a los ojos, se caracteriza. Y ese es el secreto de Teresita también, mostrar precisamente con todas las parábolas, con todas su escrito y con todo este tema de parábolas, mostrar precisamente la grandeza de la pequeñez. Entonces, la del pajarito y la de la gota de rocío a mí me parecen dentro de todas de una pedagogía. Muchachos, incluso nos podría servir para la catequesis, para grupos, para gente de iniciación cristiana, lo que está empezando a conocer. Y por eso, mis hermanos, Teresita se vuelve tan atractiva para el mundo entero. A diferencia de nuestros santos padres, Teresa y Juan, que necesitan un poquito más de intelecto, necesitan un poquito más de profundidad, y esto, Teresita, ya se convierte en un lenguaje más del común, por eso tanta gente ama a Teresita de Jesús. Ahora que menciona esas dos parábolas, eh, recuerdo cuando las leí por primera vez, y es asombroso porque veníamos de pronto de una lectura de Santa Teresita, de Santa Teresa, perdón, porque queríamos conocer cómo fue todo el proceso del Carmelo, cómo llegó a fundarlo, y pasar de esa lectura un poco compleja a estas historias que nos narra Teresita, que lo hace con un lenguaje que no quedan dudas, es un lenguaje claro, te lo dice absolutamente todo en su parábola. Sí. Y teniendo en cuenta la parábola del pajarito, hay una parte que me parece muy curiosa y es que ella en cada parábola resalta su pequeñez. Uh-huh. Esta en específico nos dice que quiere ser ese pajarito pequeño sin aspiraciones de un águila gigante. Uh-huh. ¿Cómo podríamos entender nosotros el ser alguien pequeño que no tiene aspiraciones mayores en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo eso lo relaciono con mi espiritualidad? Muy bien, Aide. Ahí nos metemos entonces a la doctrina, sí, teología y doctrina fundamental de Teresita. Lo que les decía ahorita, Teresita usa sus parábolas para hablar de su tema teológico de la infancia espiritual, del caminito de la infancia espiritual. Y eso lo quiero dar a entender a todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, y es que es precisamente Teresita identifica por su vida, por su historia, por su sencillez y por su, digámoslo así, incapacidad de hacer muchas más cosas que se hacía un misionero, que hace un sacerdote. Identifica que la clave del evangelio es la pequeñez. Porque Jesús, en sus manifestaciones, en su amor, en su cercanía, en su estar cerca de Dios, siempre el Señor estaba por los pequeños, por los enfermos, por el pecador. Y Teresita asocia todo ese grupo de personas y las mete y dice, todas estas personas son pequeñas.
Y Jesús se fija en el pequeño. Entonces uno mira muchos evangelios. Hay un evangelio que a mí me gusta muchísimo, la curación del paralítico en la piscina de Bethesda, o Betseba, hay varias interpretaciones. El Señor llevaba 38 años ahí y Jesús se fija en él y va donde él y lo sana. Y es esa mirada precisamente, la Magdalena. Y Teresita tiene algo fundamental y es, Teresita ama a San Pablo y ama también a la Magdalena. Y es también aprendido también de nuestra Santa Madre, pero también es por la clave, y es que ella dice que cuando Jesús pasa su mirada sobre los pequeños, y que ella por eso quiere ser pequeña para que al Jesús pasar su mirada la mire a ella. Y eso es grandísimo. Entonces Teresita dice, aquí el camino es ser pequeño. Y además, porque es el símbolo más grande de entregarse a la voluntad de Dios, de entregarse a la misericordia de Dios y de trabajar la humildad profundamente. Porque en la vida espiritual, cuando la humildad sale a flote, cuando el ser último sale, cuando ese vencimiento de mí mismo sale, inmediatamente aparece Jesús. Entonces Teresita dice, miren, en lo más pequeño, realmente Jesús pone la mirada en el humilde, en el abatido, no sé qué. Entonces, por eso Teresita tiene un ejercicio fundamental de ser la última en todo, de ser la última en la fila, de ser la que le toque lo más pequeño, y eso es una realidad netamente cristiana. Jesús fue el último. Entonces, y su mensaje, quien quiera ser, cierto, el primero, cierto, que se abaje. Eh, los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, ahí lo dije al revés. Pero es precisamente todo el Evangelio, Teresita lo comprende y lo asume dentro de su vida de cuatro paredes, muchachos. Es que esto es muy grande. Por eso en Teresita todas las diócesis, para una persona, un santo ser doctor, tiene que haber la petición de muchas diócesis en el mundo. Y lo que pasa es que, y también estuvo muy debatido su doctorado, porque decían que una niña de 24, con historietas así chiquiticas, parábolas, lenguajes diminutivos, cositas tiernitas, se convierte en doctora, pero es que es precisamente por esas cosas tan sencillas, tan desmenuzadas, tan claras, que Teresita se hace doctora, porque identificó en lo cotidiano, en lo esencial de la vida, la presencia de Dios. Es por eso que nosotros, y ahí ya entonces respondiendo también a de lo que me está preguntando, aquí la grandeza de Dios no está en un título, no está en trabajos, no está en doctorados, no está en puestos sociales, no está en rangos de absolutamente nada. La formación es muy importante, yo tengo que aclarar eso, pero aquí está precisamente en la abundancia del corazón. Cuando uno va a misiones, muchachos, y hace experiencias de misión, y yo aquí en este momento de párroco en Sonsón, mirando las experiencias de amor de la gente que no ha tenido acceso nunca a un curso de Biblia, que no ha tenido acceso nunca, o tiene una vez al mes la Eucaristía porque no se puede mover de su vereda porque está tan lejos, las profundidades de amor de estas personas con Dios. Entonces ahí uno descubre también que las personas en la sencillez y en la humildad tienen a un Dios vivo, vivo y presente, y que sale más dentro de una persona que se está jactando o que se está elogiando de representar o de tener, ¿cierto?, un conocimiento o un poderío, y eso es puro fariseísmo, como lo vemos también en la Biblia. Entonces, por eso desde la sencillez y desde la humildad, por eso es que aprendemos tanto de Teresita, porque una niña tan sencilla y tan humilde lo descubrió tan fácilmente y lo hizo tan fácil y nos lo muestra tan fácil. Es que es por eso que a veces nosotros no podemos negar la facilidad, quiero tener esa expresión, la facilidad que tenemos de Dios para nosotros. Padre, pues siguiendo con esta parábola del pajarito, hay una parte que me parece esencial y muy buena, que dice que ya es un pajarito que es débil, pero y que ve esas águilas tan imponentes, perdón, y dice que ya, aunque es un pajarito, ya tiene los ojos y el Sí, corazón y del el águila. A mí esa corazón. parte me parece algo fundamental porque hay veces nosotros caemos en esas de sentirnos pequeños, pequeños, pero tan pequeños que a veces quitamos la mirada de Dios y nos hundimos en esa miseria que cada vez vamos buscando en nuestras vidas y a veces quitamos los ojos de Dios. Entonces quería saber como un tip o algo para que uno empiece a desarrollar esos ojos. A uno es un pajarito, pero cómo uno
como pajarito puede empezar a desarrollar esos ojos para nunca quitar la mirada de Dios? Precisamente, Sebastián, es esa conciencia que nosotros tenemos que tener de quién vive en nuestro interior. Y eso en el Carmelo es el trabajo de todos los días. Y ese es el trabajo de Teresa y de Juan de la Cruz. Ese fue el trabajo de ellos, mostrarnos nuestra grandeza interior al reconocer, Isabel de la Trinidad también lo presentó, al sabernos habitación de Dios. O sea, que en nosotros, en nuestro interior, está la grandeza. Entonces, por eso Teresita lo comprende. Teresita es amante de San Juan de la Cruz y es lectora ferviente de San Juan de la Cruz. Él es su maestro. Teresa es su mamá, su fundadora, pero su maestro espiritual es Juan de la Cruz. Entonces, ella comprende, también por enseñanza de Juan, es que nuestra vida interior, ¿cierto? Esa grandeza de nuestra vida interior. Entonces ella, cuando hace la parábola del pajarito, se presenta en una debilidad de un pajarito, ¿cierto? Débil, pero que ese pajarito tiene esa grandeza interior que la tiene todo el mundo. Y lo compara entonces con el corazón y con los ojos del águila. Y si nosotros vemos precisamente los ojos del águila son fundamentales, ¿cierto? Hablando pues científicamente, biológicamente, los ojos de un águila son su arma, su visión, su más allá, su manera de poder proyectarse y su corazón, precisamente en la grandeza de su corazón. Entonces, Teresita, por eso dice que hay cosas en la vida que exteriormente pueden representarse débiles, pero esa grandeza interior, y lo recomparan en ese momento el corazón y los ojos, esa grandeza interior es la que le va a permitir mantenerse. Y así sea débil, así venga la tormenta, la lluvia, algo que dice que para asustarlo, el pajarito no se cambiará de lugar, porque tiene esa conciencia de lo que tiene dentro. Y nadie se la quita. Y eso es muy importante. Eso es fundamental. Nadie le quita a ese pajarito. Teresa lo va a seguramente manifestar también con esta enseñanza, y es, nadie le quita esos ojos de águila y ese corazón. O sea, esa esencia, pongamos el corazón como esa esencia que grandeza que tiene, y saber que ahí precisamente está habitando Dios. Entonces a mí me parece muy especial pensar que todo el mundo también tiene que entender eso. Y eso solucionaría tantos problemas, muchachos, porque imagínense gente que aparentemente o que por situaciones de la vida y todo eso se presenta muy débil. ¿Sí? Y por golpes de la vida y con tormentas y con lluvia y cosas que lo asustan. Pero si todos en la vida creyéramos y permaneciéramos firmes porque tenemos el corazón de un águila y los ojos de ella, es decir, que tenemos el corazón de Dios y que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, estaríamos ahí. Es que esta parábola es muy grande, ¿sí? No, es muy grande porque nos va a enseñar a entender la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, yo voy más por eso y cómo ella entiende esa grandeza que tiene al interior. No se nos puede olvidar esa grandeza que todos tenemos en el interior y que podamos parecer débiles. Y miren tan bonito que ella dice, incluso nada podrá asustarlo porque tiene corazón de águila. Entonces me parece muy especial. O sea, un águila es un animal feroz. O sea, un águila no será, estará en la cúspide de la cadena alimenticia, pero un águila tiene una ventaja tenaz sobre sus presas. Y entonces decir, ese corazón no la hará asustar, miedo de pronto le dará, temor le dará, pero saltar o asustar lo que se fue, que se venció, no. Y eso me parece esa es la resistencia espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. A pesar de los avatares, a pesar de las dificultades, yo me mantengo. Es que es bellísimo. Pensar en ese pajarito lluvia y todo. Y por ahí unas imágenes bellas. De hecho, por ahí una muy común, es un pajarito así agachadito, la cabeza y un montón de lluvia queriéndolo abatir. Entonces me parece de verdad que es muy especial. Entonces ahí, eso es yo creo que la grandeza que ella tiene adentro. Pues digamos que creo que esta palabra que nos acabas de compartir es especialmente importante y pertinente en estos momentos, pues de crisis, de pandemia en que nos encontramos, en que evidentemente estamos en un ambiente que nos hace sentir totalmente abatidos, en el que es fácil caer
de pronto en la desesperanza, en la tristeza, incluso en el miedo, y lograr de pronto tener esta certeza, tener estos ojos y este corazón de águila, que a pesar de lo que esté pasando, tiene esa certeza de que Dios está allí, de que Dios está habitando, acompañando esa situación. Definitivamente creo que también es una clave para mirar diferente la vida y para nosotros hacer frente a este tipo de situaciones, pues como de una mejor manera, digamos que Jesús mente, por decirlo así. Claro. Y es una cosa muy importante, Natalia, porque mira que hoy mucha gente está recurriendo a muchos tipos de ayudas. Entonces, a libros, a cuestiones de superación, a cuestiones psicológicas, que no vamos a rechazarlas porque pues este no es el ideal, pero es que nosotros en la vida espiritual, por eso a mí me da tanto dolor cuando una persona abandona la fe católica, cuando una persona abandona la espiritualidad, cuando la gente, ¿saben por qué? Porque es que no ha conocido. Nosotros en los santos tenemos unas lecciones y unas psicologías que son grandísimas. Y nosotros como carmelitas y muchachos, a mí mañana, los 1 de octubre, me palpita el corazón, porque yo digo, es que yo soy hermano de esta grandeza, o sea, soy hermano de entender y de querer vivir la vida así. Teresita, yo estaba muy joven, les cuento una anécdota, me dio una crisis de miedo a morirme. Fue una cosa, estaba empezando el seminario, una cosa que pasó en mi corazón y en mi vida. Y dije, voy a leer Historia de un alma, a ver qué me dice Teresita. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando yo termino de leer Historia de un alma, yo dije, pues me muero ya. O sea, es decir, ya es hora de morirme. Me regaló una paz. O sea, con algo tan tenaz que es medio a morirte. Entonces, yo decía, es que es muy grande lo que nosotros tenemos en el Carmelo. Yo reconozco, amo las espiritualidades, toda la cosa, pero yo digo, nosotros tenemos 3 doctores y tenemos a Teresita que nos está dando unas lecciones incluso para esta, o sea, yo leo esta parábola en una persona que está en una crisis y otra de las parábolas, pero leo esta parábola, que está en Natalia, y la gente se va a sentir en paz en en muchas formas. Pero lo más triste es que estamos buscando el libro de no sé qué, la de superación no sé qué, el de estas nuevas tendencias de relajación y un montón de cosas que cuando yo leo una parábola de estas, yo creo que yo quedo tranquilo. Y si me lo dio una santa, y ni siquiera es el trabajo porque no me voy a morir, sino que es el trabajo también que nosotros como carmelitas tenemos que profundizar. Nuestros santos, y Teresita anhela y anheló la muerte y la vida eterna. Ya en las últimas horas de Teresita, la famosa frase, no muero, entro en la vida. Entonces, ¿qué descanso nosotros le podríamos dar a personas que están perdiendo familiares en este momento por esta situación, a realidades y situaciones, regalándole, mira, te quiero regalar esta parábola, léela? O sea, yo pienso que, yo creo que eso sería un regalo muy especial. Entonces, yo creo que por eso es importante y es nuestra misión, muchachos. Y yo creo que ustedes en sus círculos sociales, que yo sé que ustedes están enamorados del Carmelo y yo lo sé y eso, y están ahí y pese a todo van y han entendido la grandeza. Entonces, ustedes también tienen que ser promotores de esto. Tendrían que ser promotores del conocimiento de nuestros santos. Entonces, eso es especial y nos serviría para todo. Y en este caso, Teresita, que es tan masticable para tanta gente. Porque pues ojalá pudiéramos regalar a la Santa Madre, pero yo voy al Santo Padre, pero eso se lo regalaría yo a ustedes que van en un camino, ¿cierto? Y la idea es que las personas que están empezando, iniciando, pues Teresita nos ayuda. Muchachos, Teresita fue mi promotora vocacional. Teresita ha sido la promotora vocacional de un montón de gente en el Carmelo. Entonces,
porque es la que atrapa, es la que trae, es la que nos hace. Y ya después nos profundizamos en la santa y en el santo. A ustedes yo les regalaría una parábola o un mensaje de la santa y del santo. Para los muchachos, a los que están conociendo, decir, venga, lea esto y sepa quién lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Padre, y ya que lo menciona, debe regalar una parábola. Se me vino de una vez a la mente que la semana pasada una amiga mía estaba pasando por un momento bastante difícil. La verdad, ella no se hallaba, ella misma me decía que había tenido una discusión con Dios y que no lograba cómo hallar o cómo hacer o cómo sentir que las cosas volvían a estar bien con él. Que ella intentaba y buscaba y miraba la forma de hacer de la forma como ella pensaba, creía que estaba bien. Y justo estábamos planeando todo esto del podcast, estábamos leyendo las parábolas y me encontré con la del pequeño cero. Una parábola que no había leído, que me encantó, la amé desde el primer momento. ¿La del qué? La del pequeño cero. Ya. Y la amé desde el primer momento y le dije, hey, mira, lee esto, léete esta parábola de Teresita, probablemente te sirva para algo, no sé, te ayude a encontrar alguna respuesta. Y como a los 3 días me dijo, hey, sí, me sirvió, estoy más tranquila, pude hablar con él, me siento mejor. Y ahí fue en ese momento en el que yo me puse a pensar, hey, esta niña tiene ese lenguaje tan universal que contagia a todo el mundo. Es algo impresionante. Y me di cuenta también que en esos momentos en los que uno está derrotado es donde uno está en esa capacidad de hacerse más pequeñito. Y ahí es cuando uno puede encontrar o puede ver con esos ojos de águila, porque incluso creo que la misma Teresita decía que Dios no pone aspiraciones imposibles en los corazones del hombre. Y en ese momento en el que uno se hace tan pequeño y se entrega a Él, creo que están esas aspiraciones tan enormes. Sí, sí, me parece que es el ideal. Y muchachos, lo que yo les decía ahorita, compartirles, Teresita fue mi promotora vocacional. Teresita es la promotora vocacional de muchos y con unas cosas sorprendentes. Imagínense que yo cuando quería llamar al Carmelo para empezar el proceso, me pasó algo de que no sentía que era digno de estar en una comunidad tan hermosa, tan importante. Y, y dije, me puse a hacer el famoso juego de abrir el libro de Teresa, o como cuando uno hace normalmente abrir la Biblia, abre la Biblia a ver qué le habla. Y me puse a hacer dije, voy a tomar Historia de un alma, me la había prestado un compañero, y dije, voy a abrir Historia de un alma a ver qué me sale. No se alcanza, el compañero había leído ya la Historia de un alma, entonces tenía cosas subrayadas. Y abro una pregunta y abro una página y en la página estaba subrayado, seguramente por la lectura de él, decía, yo no me sentía digno, esa era la cosa. Y lo que me salió decía, Dios no elige a los que son dignos, sino a los que Él le place. Entonces imagínense cómo quedé yo. O sea, ahí mismo tomé el teléfono y llamé al promotor vocacional del Carmelo. Ella me ayudó, o sea, es impresionante. Entonces, es por eso que también cómo podemos ayudarnos unos a otros. Entonces digo, hoy es la parábola, mañana, es decir, te doy historia de un alma, después te doy las moradas, la historia de un alma. Entonces, miren, cierto, todo lo que uno también puede ir creciendo dentro de la espiritualidad del Carmelo también. Padre, hay algo muy curioso y es que yo realmente cuando entré al movimiento, literalmente ese año el encuentro era de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, como todo el proceso de preparación, a mí me enganchó. O sea, siéndole sincera, quien me enganchó a mí a mantenerme en el movimiento fue Teresita y por eso le debo todo lo que he aprendido en el Carmelo y por eso me atrevo a decir que es de mis santas favoritas. Y hay una parábola en específico que de pronto no hemos mencionado, pero que me parece tan asombrosa que la quiero traer a la conversación y es la parábola de la pelotita. Quizás Sí. hemos escuchado, pero para resumirla de una manera súper rápida, es que ella dice que quiere ser el juguete de Dios. Quiere ser Ajá. el pequeño que quepa en sus manos, con el que juega todo el tiempo.
y que no le importa qué pase con el juguete, no le importa si de pronto lo deja ahí olvidado un rato, pero luego vuelve y lo coge como un niño pequeño a su juguete. Y me parece muy curioso cómo nosotros podemos entendernos como juguete de Dios, como instrumento de Dios. Y quizá en la vida cotidiana ser juguete de alguien o de algo tiene una connotación negativa. Entonces quería como preguntarle a usted de qué forma tenemos que entender el ser juguete de Dios, cómo yo le puedo enseñar a los demás a ser juguetes de Dios sin llevarlo a ser ese juguete desechable que puede botar en cualquier momento, sino tratando de darles a entender que es el juguete de Dios, el especial juguete de Dios. Qué bonito eso, Aide, cuando haces incluso la comparación de que para el mundo es una cosa errónea el ser juguete. O sea, es decir, yo no quiero hacer su juguete o su títere o sea, su muñeco, pues ponerlo así. Y como en la vida espiritual, que Jesús también nos mostraba a veces también todas esas cosas tan contradictorias del mundo, y también nuestra Santísima Madre, la Virgen María, también lo tiene, si lo miramos dentro de la esclava de Dios, cuando acepta esa esclavitud, ese servicio, esa vida de entrega, precisamente se entiende lo que Teresita nos dice. Y es eso Tiene precisamente. esa característica principal, padre, de no tener voluntad propia, sino de dejarse. Claro. Es decir, es entrega total a la voluntad de Dios, a que Él haga con nosotros lo que quiere, reconociendo, porque esa es la profesión de fe, que no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Dios de la vida. Y el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de que me dio la vida, no me va a utilizar o no va a jugar conmigo de una manera errónea. Y es que esto también, ¿saben qué es? Esto es pura sabiduría del Espíritu Santo. Porque que más que uno estar en las manos y que Dios haga de uno lo que quiere, es dejarle las decisiones y la vida a Dios en sus manos. Y Él va a poner para mí lo que me va a llevar a buscar siempre la salvación. Entonces, cuando uno se abandona en Dios, que aparentemente es difícil, y en algunas circunstancias es difícil, a la vez es una propuesta inteligente, y por eso es una sabiduría muy grande de Teresita, porque ella sabe que si se abandona en las manos de Dios, a que Él haga con ella lo que Él quiere, va a obtener la salvación, va a obtener la eternidad, va a obtener el amor y vivir en la profundidad del misterio de Dios. Entonces es por eso que esto no es cualquier caprichito y cualquier argumentico, jueguito tonto. Ay, sí, ser el juguetico. Ser el juguete de Dios es ser muy inteligente, porque no es ser el juguete de cualquiera. Es el de Dios que va a hacer conmigo lo que quiere y lo va a poner donde, porque como Dios me ama, porque como soy su criatura, porque soy único y irrepetible para Él, Él me va a poner en el juego que me conviene a mí, no en el juego que le conviene a Él. Dios no necesita nada para su conveniencia. Es el manejo, es precisamente el ser juguete para Dios. Y eso es un abandono total. Y que después hablamos precisamente entonces de eso. Padre, lo digo por los 4 que estamos aquí y por todas las personas que nos están escuchando, que ha sido un espacio increíble. Cuando usted dijo que se le erizó la piel, creo que a los 4 también se nos erizó y creo que a las personas que van a escuchar esto también se les va a erizar. Cuando dices lo del quinto evangelio, para mí fue un dato que explotó mi cabeza, literalmente, porque claramente yo ya tenía un poco de conocimiento acerca de las obras y todo lo que había escrito, pero nunca había hecho esa comparación de que se expresa a través de parábolas como lo hace Jesús y que Uh-huh. no entiende tan... eso lo decíamos cuando estábamos preparando que se nos hace un poco complicado hacer unas preguntas acerca de las parábolas de ella porque ella lo deja tan molidito como tan... O sea, Sí. léalo y practíquelo en su vida. O sea, no nos pone a nosotros a desarrollar, digámoslo así. Y me pareció que es impactante. Padre, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos que en otra ocasión podamos contar contigo y podamos seguir Claro que hablando de sí. esa santa tan hermosa como es ella. Como es de costumbre, al final de los podcasts siempre damos un reto.
Pero para el día de hoy vamos a dejarles dos. Uno que ya teníamos planeado y otro que el padre de una u otra manera nos lo propuso y creo que deberíamos hacerlo, que es, el primero es, vamos a empezarnos, las personas que quieran, vamos a leernos Historia de un alma, ¿sí? Porque como le hemos dicho durante todo el trayecto de este podcast, no es difícil de comprender porque ella explica de una manera muy sencilla y muy clara esa experiencia de ese amor de Dios. Ese es el primer reto. Y el segundo reto que vamos a tener es, vas a pensar en esa persona que en este momento de su vida está pasando por algo grave o por algo difícil, que esté bajo de nota o que esté pasando por un episodio de muerte de COVID, cualquier cosa que tú creas que sea grave en la vida de esa persona y le vas a regalar 1, 2, 3, 18, 40, todas las palabras que usted quiera, se las vas a regalar a las personas que ustedes creen que necesiten escuchar y aprender un poco del Carmelo y aprender un poco de ese amor que transmite Teresita de Dios. Entonces esos son los retos, Historia de un alma y regalarle no a una persona, sino a todas las personas que ustedes vean en la vida, van en la calle y si viene una persona, denle una parábola que seguramente le va a funcionar y va a aprender y va a amar el Carmelo y va a amar a Dios. Entonces, padre, nuevamente, muchísimas gracias a los muchachos que estuvieron hoy, a Denis, a Natalia, a Aide. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muchachos, una gracias a ustedes por la invitación. Tiempo es el que nos falta, encuentros son los que nos faltan y la vida entera para seguir compartiendo también tantas cosas que, al igual que Jesús, como ellos siguen a Jesús, todos los días será algo novedoso que aprendemos. Entonces, también una alegría poder compartir con todos. Un abrazo muy grande a todos, de verdad, animarlos y hacer fuerza de Dios y en estos tiempos también difíciles en que la humanidad vive. Nosotros somos los que conocemos a Dios y estamos con Dios y podemos ayudar al mundo. No se les olvide eso. Movidos por la fuerza de los